¿Qué tal, estimados y estimadas estudiantes de la institución educativa Manuel Tovar? El saludo cordial y la bienvenida a todos y a todas a esta nueva experiencia de aprendizaje del área de educación parental. Les presento el título de esta experiencia de aprendizaje, que es Elaboramos medios de comunicación para dar recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones. Ahora, estimados y estimadas estudiantes, les invito a cada uno de ustedes a leer el siguiente texto. Es la situación significativa de donde vamos a partir para ingresar de lleno a esta experiencia de aprendizaje. En este año 2021, en el mes de abril, todos los peruanos están llamados a ejercer su ciudadanía participando en las elecciones generales. Las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país y de nuestra localidad deberían recibir información oportuna y confiable sobre dónde se encuentran los locales de votación, el número de mesas de sufragio, si son miembros de mesa, entre otros datos que permitan a la familia y a los pobladores de Sayán participar en las elecciones que se avecinan. Existen información de diferentes fuentes que no permiten el acceso a muchos pobladores y algunas no son confiables. Esto es nuestra situación significativa. Iniciamos el recorrido de una nueva experiencia de aprendizaje. Para ello, estimados y estimadas estudiantes, tenemos que conocer cuál es el propósito. El propósito es elaborar medios de comunicación creativas para informar las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones a partir del planteamiento de un desafío con características definidas y la obtención de información de las ciudadanas y los ciudadanos para definir los problemas que tienen sobre el ejercicio ciudadano, generando alternativas de solución y escogiendo la más creativa para desarrollar nuestro prototipo. Es nuestro propósito para esta experiencia de aprendizaje que vamos a estar desarrollando durante 3 semanas. Lo que vamos a hacer primero es preguntarnos nuestro reto. ¿Cómo podemos hacer las y los adolescentes para que los electores tengan información confiable sobre las recomendaciones y disposiciones dadas por la OMPE para participar en las elecciones? Para solucionar o dar respuesta a este reto, lo que tenemos que hacer primero es formulamos el desafío y recogemos información. El siguiente paso que vamos a dar es definimos el problema y generamos ideas creativas. El tercer paso que vamos a dar es prototipamos y evaluamos. Luego de pasar por estas 3 opciones, lo que vamos a tener como resultado es nuestra evidencia al final de las 3 semanas. Prototipo de medio de comunicación para informar de manera oportuna y confiable para las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones en el contexto de la pandemia. Eso va a ser nuestra evidencia. Ingresamos a formular el desafío aplicando la metodología Design Thinking. El desafío, estimados y estimadas estudiantes, es el primer paso para iniciar el proceso del diseño. Este nos conducirá hacia dónde queremos llegar. Para ello, debemos partir de la pregunta retadora, la cual debe brindar información oportuna y confiable a través de medios de comunicación novedosos y creativos a las familias y a la comunidad sobre la participación en las elecciones. Un desafío tiene una principal característica. Primero, debe ser centrado en las personas. Segundo,
no debe ser muy amplio ni muy limitado. Esas son las características que debe tener el desafío. Por ejemplo, ahora te proponemos 2 redacciones de retos o desafíos. Uno está bien redactado y el otro está mal redactado. El primero nos dice: diseño un material de comunicación para que mi familia y comunidad se informe sobre su participación en las elecciones. El segundo dice: elaborar una pancarta novedosa para comunicar a la familia y pobladores de tu comunidad. ¿El primero o el segundo estará correcto? Bueno, estimados y estimadas estudiantes, si elegiste el primer reto, tu respuesta es correcta, claro, porque un reto bien redactado no debe ser muy amplio, pero tampoco debe ser muy limitado, para dar lugar a buscar alternativas de solución. En este caso se elaborarán diferentes materiales, como dice en la primera opción o en el primer ejemplo, puesto que en el segundo es incorrecto porque ya se decidió elaborar un producto específico y el producto es la pancarta. Ahora empecemos a recoger información también utilizando la metodología Design Thinking. Es importante recordar que el desafío es el punto de partida de la metodología Design Thinking. En este caso, si no empezamos por el desafío, no vamos a llegar al objetivo que tenemos, en este caso, elaborar nuestro prototipo. La parte creativa del proyecto, que responde a todas las necesidades de los posibles usuarios, es la metodología Design Thinking. Una vez que ya hemos establecido nuestro desafío, estimados y estimadas estudiantes, desarrollaremos la fase denominada empatizar. Primero observemos el siguiente esquema, el recorrido que vamos a realizar a través de todas las fases de la metodología Design Thinking hasta llegar a la última fase, que es testear o evaluar. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar la fase empatizar. Lo primero que vamos a hacer es aprender de los usuarios, ponerse en los zapatos de los usuarios, poner en lugar de los usuarios. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. A eso vamos a llamarle la fase empatizar. Sucesivamente, en las semanas posteriores vamos a estar desarrollando las otras fases. El Design Thinking, pensamiento de diseño, es una metodología que fomenta la innovación en el diseño de productos o servicios. Esta tiene como punto de partida el desafío o el reto, que son problemas para los cuales se necesita y se busca activamente soluciones creativas que permitan resolverlos. En la primera fase, denominada empatizar, es necesario que nos pongamos en la posición del usuario o la usuaria, comprendiendo sus verdaderas motivaciones y haciéndolas propias. En este caso, serán tus familias que participarán en las elecciones. Todo este proceso debe girar en torno a las personas y no en lo que tú piensas. Para llevar a cabo esta exploración, es necesario interactuar con cada uno de ellos. Una excelente forma de entender realmente a los usuarios y a las usuarias es a través de la entrevista o encuestas. Para ello, estimados y estimadas estudiantes, utilizaremos la técnica de la entrevista. Es una técnica de recojo de información que busca entender los pensamientos, emociones y motivaciones de las personas a partir de una necesidad o problema
en un clima de confianza. Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para realizar nuestras entrevistas son los siguientes: escuchar más que hablar, observar el lenguaje corporal, los movimientos, los gestos del entrevistado, emplear la pregunta ¿por qué? Siempre emplear la pregunta ¿por qué? No sugerir respuestas. Deja que el entrevistado conteste la pregunta. No hacer preguntas que se respondan con un sí o no. Las preguntas tienen que ser bastante abiertos, no cerrados. Por ejemplo, el desafío es: diseño un material de comunicación para que mi familia y comunidad se informe sobre su participación en las elecciones. Eso es mi desafío. ¿De dónde lo he sacado mi desafío? Esa es la respuesta de la pregunta retadora. Por ejemplo, a las preguntas serían lo siguiente: ¿me puedes ayudar a entender sobre los materiales que permitan comunicar a una cantidad de personas? Háblame sobre tu experiencia de cómo te enteraste fácilmente de algunas informaciones o sucesos que suscitan en nuestra localidad de Sayán. ¿Cómo? ¿Cómo haces para creer en la información que estás recibiendo? La otra pregunta sería: ¿por qué crees que es verdadero la información que estás recibiendo desde este medio? La siguiente pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿por qué medio quisieras recibir alguna información? Ojo, estimados estudiantes, tener en cuenta que las preguntas que se plantean serán en función a tu desafío. No tiene que ser fuera de lugar. Y considerando las recomendaciones mencionadas, plantea tus preguntas, puedes anotarlo en tu cuaderno. Primero planteamos, luego preguntamos. Como vamos recibiendo las respuestas, vamos anotándonos en el cuaderno o en una hoja suelta. ¿Qué es lo que debemos hacer durante la entrevista? Preséntate antes de comenzar a preguntar. No asumas ni supongas nada, mejor pregunta. Tus posibles entrevistados deben ser personas de tu entorno familiar, ya que estamos viviendo el aislamiento social por la pandemia. Mantén tu mente abierta. Esto te ayudará a crear empatía con las historias de tus beneficiarios y generar confianza. Y por último, para registrar las respuestas puedes utilizar la grabadora de audio de tu tableta, de tu celular, o registrarlos en tu cuaderno. De esa manera, estimados y estimadas estudiantes, llegamos a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje que corresponde a esta semana. Llegamos al punto del reto de aprendizaje. Estas son las actividades que cada uno de ustedes desarrollarán en casa. Lo primero que harán es elaborar el desafío considerando las características que debes tener en cuenta. Y recuerda, tienes que partir de la pregunta retadora. ¿Cuál es la pregunta retadora? ¿Cómo haríamos que las personas se informen de manera oportuna? Partimos de esa pregunta o respondemos a esa pregunta para elaborar el desafío. Ya teniendo el desafío planteado, es hora de prepararnos para la entrevista, redactando en este caso las preguntas claves y realizamos la entrevista. Tercera actividad. Con la ayuda de la cámara de tu celular, tómate una fotografía en la que aparezcas desarrollando la entrevista y envía a través del grupo de
WhatsApp del área de educación para el trabajo. Esto sería, estimados y estimadas estudiantes, el reto de aprendizaje para esta semana para cada uno de ustedes. Excelente trabajo. Recuerda ser creativo o creativa y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, también comparte tu trabajo con tu familia. Por otro lado, no olvides de guardar lo que has hecho en tu portafolio y enviar tus evidencias a través del grupo de WhatsApp del área de educación para el trabajo. Esto sería todo, estimados y estimadas estudiantes. Hasta nuestra próxima clase, hasta la próxima semana. Sigan estudiando, esfuérzanse y sé que van a lograr sus objetivos y metas trazados. Hasta la próxima. Chau, chau, se cuidan.